¿Qué tal, amigos? Hoy un nuevo episodio de Voces con Fondo. En este caso, y como siempre, pues grandes invitados que nos van a enseñar, ¿no? Bajo su perspectiva y sus vivencias, ¿no? Pues cositas que nos van a ayudar a ser mejores personas y centrándonos, ¿no? En este caso nos va a acompañar Álvaro Arrieta, que tiene un apellido vasco, ¿no? Vasco, sí, sí. Y Álvaro es profesor, él se va a presentar mejor que yo, pero es un profesor de la escuela donde yo estudié hostelería, ¿no? Del CET, ¿no? Y bueno, lo he invitado porque es un tipo espectacular, lo conozco desde hace poquito, pero es un tipo ejemplar. Lo digo yo, pero lo dicen también sus alumnos. Así que le cedo la palabra a Álvaro, Muy bien. que nos va a permitir arrancar, yo creo que con 2 o 3 temas muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Un honor estar por aquí contigo, Fernando, y gracias por la invitación. Bueno, sí, me presento. Yo soy profesor, soy el director del máster en dirección hotelera del CET, que es la Facultad de Turismo de aquí de la Universidad de Barcelona. Llevo ya unos 11 años viviendo en Barcelona. Vine por un año, vine a estudiar y quería hacer un año y luego me quería ir, luego mírame, aquí estoy ya con muchas perspectivas de quedarme aún más. Y yo vengo de la cocina, yo vengo de una familia donde teníamos restaurantes. Yo estudio cocina, soy cocinero, estudié en el sur de Francia. Pasé 5 años en Francia, trabajé un poco y luego me fui a trabajar en Luxemburgo, siempre en hoteles, 5 estrellas. Me fui al hotel más lujoso de Luxemburgo a trabajar en toda la parte de F&B. Y era lo mío, era realmente, yo quería eso. Hasta que estuve 2 años allí y ya tenía la vida resuelta. Tenía una calidad de vida espectacular. Luxemburgo es un país que tiene más personas jurídicas que personas naturales. Entonces ya te dice mucho de todo esto. Y yo recuerdo un momento en que llegué a casa y yo dije, si esto va a ser los siguientes 20, 30 años de mi vida, pues yo no quiero esto. Y mira ¿No, que lo tenía todo arreglado. no querías, no querías el aburrimiento No o quería no el querías aburrimiento. una vida tan perfecta? No quería el aburrimiento, no buscaba esa vida tan perfecta, pero ¿sabes qué era lo que más, el gran malestar? Realmente, al final, bueno, estaba muy bien, tenía una muy buena calidad de vida y tenía 23 años en ese momento, era muy joven. El malestar más grande yo creo que era que no tenía como una especie de propósito Ujú. y no me encontraba bien conmigo mismo con todo esto. Me chiflaba la gastronomía, la cocina, el F&B, los hoteles, trabajar con clientes. Pero me costaba mucho entender que el modelo de hostelería que teníamos, del que nosotros veníamos, tenía muchos problemas, era muy perverso. Y hubo un momento en que dije, mira, esto lo tenemos que cambiar. Entonces, ahí fue cuando yo comencé a entender que mi propósito, Tu razón de ser. mi pequeña revolución. Yo antes de propósito, yo decía, es que quiero comenzar una revolución. Y yo entendí que la hostelería que yo mamé, de la cual yo crecí y aprendí un montón y todo eso, yo no me sentía vinculado con eso. Había valores que no los encontraba. Y dije, mira, esto hay que cambiarlo. Entendí lo que quería hacer, pero no entendía cómo lo podía hacer. Y entendí el por qué. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Cuando vine aquí a Barcelona, tuve la oportunidad de comenzar a dar unas clases y ahí fue cuando vi el cambio. Y yo dije, esto es, para poder cambiar la hostelería tal y como yo la entiendo, muy probablemente no lo veré en mi generación, sino que tengo que trabajar con las generaciones futuras. Y ahí fue cuando encontré mi trinchera. Yo creo que estamos en un mundo, y ya llevamos unos años en los que estamos en un mundo de, de muchos choques, Muy choques muy revolucionarios, potentes, muy, muy muy revolucionarios. revolucionarios. Estamos viviendo un cambio societario muy grande y, y yo creo que cada uno tiene que comenzar. Hay muchas batallas culturales y no escoger una batalla
es hacer parte del problema. Entonces yo lo que identifiqué es que, mira, yo escojo mi batalla, mi trinchera es la educación y yo lo que quiero hacer es cambiar el futuro de la hostelería. Y ahí fue cuando los estudiantes, para mí, es el factor motivante más grande que yo tengo. Wow. Es, Es complicado cambiar años y años de métodos donde todo el mundo, ¿no? Dice que en la hostelería, bueno, dicen, y es verdad que todos lo hemos sufrido, ¿no? Te contratan por 40 horas y acabas haciendo 70, 80, ¿no? Entonces, yo entiendo que tú lo que querías era dotar de valores, darle una profesionalización, no un abuso, sino un mayor respeto hacia el trabajador, dotarle de conocimiento y de un orden, ¿no? Y de no de lo que venimos en la hostelería, que es el empresario se aprovecha del trabajador, sino que es, hostia, no, yo quiero que la gente trabaje sus horas, ¿no? Entiendo, tú ahora me explicas, ¿no? sí. Se lo pasen bien, aprendan y entiendan la hostelería realmente como lo que es, que es un medio de absoluto respeto, y de económicamente el motor de este país, ¿no? Pero tú lo querías dar, hacer desde un prisma mucho más reaccionario, porque te metes de lleno en la cabeza del lobo, o sea, en la boca del lobo, que es en una escuela de hostelería, que tienes que primero transformarla para que de ahí en el futuro salgan personas, no voy a decir mejores, pero sí que, ¿no? Sí. Sí, yo creo que lo más complicado era... Lo más difícil fue cuando yo llegué a la educación y me di cuenta que el sector educación era aún más tradicional, aún más vertical, aún más complicado de cambiar. Los cambios son a un año vista, etcétera, etcétera. Entonces, respiré profundamente y yo dije, ¿cómo podemos dar pequeños pasos, estos pequeñas ganancias donde podamos ir adquiriendo más terreno? Y ahí lo que yo entendí es que el profesor no es el actor principal. La academia no son los actores principales. Tenemos que poner al estudiante en el centro y tenemos que hacer que el estudiante tenga más curiosidad. Si tú me dices a día de hoy la razón fundamental por la cual ir a una universidad, yo creo que es desarrollar pensamiento crítico. Es lo que yo le digo a mis estudiantes. Y mira que yo tengo estudiantes de turismo, de ciencias culinarias, de negocios digitales, quieren ser directores de hoteles, directores de restauración. Y cuando les hablas de pensamiento crítico, tú dices, bueno, y yo sí, no, es filosofía. Es más, como un acto político. Yo siempre les digo, y me dicen, uy, si vamos a hablar de política. Y yo digo, no, vamos a hablar de política en su esencia, como los filósofos griegos. Hay que hablar porque cuando estamos educando, dos personas están teniendo un diálogo y se están transformando. Ese diálogo lo que crea son mejores ciudadanos. Y son ciudadanos mucho más activos, son ciudadanos críticos, que al final son los que terminan transformando, ¿vale? Como colectivo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos formar a estas personas? ¿Cómo podemos dotarlas de herramientas para que realmente sean capaces de enfrentarse a un mundo tan cambiante? Y yo se lo decía siempre a mis estudiantes. Yo soy absolutamente incapaz de explicarles el modelo de restauración de aquí a 15 años vista. Porque nadie te lo va a poder decir. O sea, decirles que los quiero formar como directores de restaurantes de aquí a 10 años va a ser supremamente complicado. Ustedes tienen que buscar su camino. Ahora, lo que tengo claro, sé cuáles son las herramientas que les van a servir, que más les van a servir. Ahí es donde entramos en esa dicotomía entre cuando estamos en la educación, de si vamos y aprendemos hard skills, habilidades, aprender a cocinar, entender esto, etcétera, etcétera. Sí, yo te lo puedo enseñar eso, pero esa no es la razón por la cual tú vas a la universidad y esa no es la real aportación de valor que tiene la universidad. Vamos mucho más allá. Entonces yo creo que cuando los estudiantes comenzaron a entender eso y se empoderaron, primero hay un proceso de entendimiento, luego hay un proceso de empoderamiento, que es el más complicado. Porque los estudiantes vienen de un instituto, vienen de 18 años, unos 15 años, desde I3, donde les dicen,
qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que leer, cómo tienen que... Y el que mejor lo hace, pues oye, se fue a un colegio un poco más modernillo, que hicieron otras cosas. Llegan a la universidad con una estructura mental de aprendizaje absolutamente caduca. No, caduca. El que más lee, se lee un par de libros al año y claro, tienes que comenzar a transformar eso. Entonces, o entran un poco en ese bucle y siguen las mismas dinámicas y así salen, porque es fácil graduarse así, o realmente hacen un cambio. Y ese cambio para mí tiene que entrar desde los profesores. O sea, el rol del profesor tiene que ser más un agente de inspiración que un agente de transmisión de conocimiento. Al final, Está todo en Google. a día de hoy, es lo que yo les digo a mis estudiantes. Está todo en Google. Pero ¿qué les voy a explicar yo las fórmulas de Excel si en YouTube te las vas a aprender más fácil? Claro, sí. O sea, ¿por qué vamos a la universidad? Eso es una pregunta que yo El te profesor hago. se convierte en un acompañante espiritual, por decirlo de alguna manera, bueno, espiritual y de conocimiento, ¿no? Pero les acompañas, pero quieres que ellos den el primer paso, Sí. el segundo, el tercero, se caigan, y Sí. tú estás ahí como un padre protegiendo, ¿no? Sí. Ese es un poco el nuevo sistema de educación. Sí, y hay una cosa importante que me pasa mucho cuando los estudiantes, sobre todo en los finalizadores, me dicen, ya estoy aburrido de la universidad. Porque lo que aprendo no es la vida real. Ostras. Ah, sí, y bueno, explícame qué es la vida real. No, que es que claro, yo voy a un restaurante y no es así. Yo le digo, ya, pero ¿por qué? ¿Te lo has preguntado? Más el que sea o no sea, que nosotros, claro, ahí, fíjate, si analizamos ese diálogo, él lo que me está diciendo es, tú no me estás transmitiendo el conocimiento correcto, pero allí tú estás adjudicando un juicio de valor a qué tipo de conocimiento correcto es esto. Entonces yo le digo, ¿cuál es el conocimiento correcto? ¿Cómo tiene que ser? Yo no te voy a enseñar eso. Uh-huh. Yo te voy a enseñar a cómo pensar, a generar una teoría crítica al respecto y preguntarte tú por qué eso estás así como está. Entonces, ahí es cuando generamos nuevas dinámicas. Y ahí es cuando los estudiantes, cuando salen, así sea el cocinero más básico, tiene otra forma de ver las cosas. Se cuestiona los procesos, cómo podemos ser más eficientes, por qué este modelo de negocio de esta manera. Y claro, y esto lo que comenzamos a generar es una masa crítica de personas que de aquí a unos años entenderán los negocios de una manera distinta, que es al final lo que nosotros necesitamos. Y esa es la pequeña revolución a la cual yo te comentaba. Y eso es no es fácil, ¿no? Porque a ti se te junta generación, siempre me lío yo, la generación Z con la X, ¿no? Sí. Todas en la misma escuela que buscan cosas diferentes. Unos buscan marcas, por ejemplo, ayer leía, ¿no? Me parece que es la generación Z, buscaba más marcas, ahora resulta que la generación actual, que creo que es la X, buscan más experiencia y buscan más información, ¿no? Sí. Ya no se creen a las marcas. No. Buscan espacios experienciales, ¿no? Totalmente. Ahora si no hay una experiencia detrás, ni siquiera se lo preguntan, se lo cuestionan. No, claro, yo soy millennial. Yo soy generación Y. Sí, es la Y, es la millennial. Entonces, yo cuando entro a la universidad le doy clase a mi generación, millennial, y luego a la Gen Z, que es la generación actual, que es la que se ha venido construyendo, y luego ahora es la generación alfa que está llegando. Entonces, esto es muy interesante porque yo sí que he visto. A mí cuando me dicen, sí, los cambios generacionales, sí, yo los veo. En clase yo los veo. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo creo que mi generación fue la generación que cambió eso. Pero yo creo que muy seguramente seremos la última generación que tuvimos esa cultura del esfuerzo entendida con los valores tradicionales. ¿Qué me refiero con eso? Que a nosotros nos decían, y a ti te decían, no, tú te tienes que esforzar un montón si quieres llegar mucho más. Mucho tiempo. Y mucho tiempo y tienes que darlo todo, ¿no?
Y claro, y a mí también. Y aparte que yo vengo de Colombia, una cultura, mis padres eran progres de cierto modo, pero yo mamé de muchos de esos valores más tradicionales, que no conservadores, más tradicionales. Y yo, y yo entendía la cultura del esfuerzo así. Claro, yo me tengo que esforzar absolutamente para todo esto. Pero claro, vivimos en un mundo donde, donde ese modelo es absolutamente caduco. Porque ellos se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan y al final no hay nada. Muchas veces no hay nada. Ujú. Es decir, y ellos te dicen, ¿y luego, y para qué? ¿Y tú qué le respondes a eso? Porque al final ahora te dicen, pero si yo lo que quiero es ser feliz. Y a mí ser director de una empresa no me hace feliz. Yo quiero impactar en las personas. Complicado esto para los que somos empresarios, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo manejamos esto? Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un reto muy importante en hacer encajar, primero que todo, en hacer encajar varias generaciones. Ahora mismo me parece que tenemos 5 generaciones trabajando en una misma empresa, perfectamente. Tenemos un reto importante en hacerlas comunicar, pero yo creo que los equipos directivos a día de hoy tienen un reto aún mayor en entender la generación Z, que es una generación que sale completamente de todos los esquemas. Y para empresarios o gente emprendedores que nos ven, yo por ejemplo en mi caso, yo te estoy escuchando y estoy flipando, vamos. Eh, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Yo en Choc, ¿no? Que intento ser un poco un coach, una persona que acompaña, pero ¿qué tengo que hacer con estas nuevas? ¿Cómo los entiendo? ¿Tú qué me recomiendas, no? Porque me van a llegar, ¿no? O me Sí, están sí, sí, llegando. O ya te sea, están quiero llegando. decir, y sí que es verdad que la gente se cansa, la gente me pide crecer, Mm, la gente me pide, yo siempre lo digo, ¿no? Está el que le motiva trabajar por dinero, que es mm, una motivación a cortoplacista, total. vamos a decir, encapsulada, ¿no? en el cero riesgo. Y Mm, luego está el que le gusta, el que le motiva el aprendizaje, ¿no? El aprender constantemente. mm, Y el dinero, bueno, lógicamente es un valor, pero lo que motiva es aprender, ¿no? Yo me encuentro hoy en día con esto. Alto, quiero saber qué me voy a encontrar en Choc con estas nuevas generaciones que van a trabajar sus 8 horas, ya no porque lo diga la, porque igual sí, ellos te sí, sí. dicen, oye, Sí, sí. ¿no? Sí, sí, Es sí, decir, sí. ¿qué me voy a encontrar yo aquí? Sobre todo, dime cómo me lo manejo, ¿no? Mira, yo creo que em, hay muchas empresas que ya lo han entendido. Lo primero que tenemos que tener como empresa muy claro, muy, muy claro, es el propósito. Y que eso es un tema que va mucho más allá de la misión, la visión y evidentemente buscar cierto rendimiento económico, etcétera, etcétera. Una vez entendemos el propósito de lo que queremos como empresa, tenemos que entender cómo vamos a impactar, evidentemente, en nuestros clientes, luego en nuestros clientes internos y después en la sociedad. Una empresa que a día de hoy no se plantee cómo impacta en la sociedad es una empresa que le está dando la espalda a toda esta curiosidad que tienen esta generación. Ujú. Y luego es la cultura organizacional. O sea, ¿cómo podemos mantener esta generación Z el máximo tiempo posible y realmente vinculados? Ellos es una generación que se vincula a mucho más que las otras, a una cultura organizacional. Antes, nuestros padres tenían bueno, yo trabajo en una empresa 30 años y yo soy de esa empresa, yo soy equipo Choc, yo soy equipo tal. Y me quedo ahí y estoy bien. ¿Por qué? Pues porque mi función en la vida era pues procrear, tener mi familia, sacarlos adelante, etcétera, etcétera. Ellos no se plantean nada de esto. Absolutamente nada de esto. Ellos dicen, esta empresa, ¿qué me puede aportar a mí? Como cultura organizacional, yo me siento vinculado con los valores de esta empresa. Es fundamental, ¿eh? Eso, o sea, quiero decir, para que funcione una organización, el empleado se tiene que reflejarse o se tiene que vincular a los valores de la empresa. Sí, No al revés, ¿no? Porque eso sería una locura. totalmente. Pero, ¿me quieres decir entonces que el empleado o estos nuevos jóvenes le exigen a la empresa aprendizaje y si no aprenden, se van?
Yo creo que no es solamente aprendizaje. Yo creo que es el vínculo de estas personas con las empresas va a ir mucho más, va a ir mucho más con la cultura organizacional, con qué tipo de valores Valores. tienes en tu empresa y si yo me siento identificado con esto. Luego, las motivaciones es otra cosa. Las motivaciones está claro que la económica es una y no es de las más relevantes, porque les puedes pagar mucho e igual se te van. El aprendizaje continuo es una cosa que ellos valoran muchísimo, pero también te valoran la flexibilidad. También valoran compaginar. Mira, yo tengo muchos estudiantes y muchos jóvenes graduados profesionales que me dicen, Álvaro, si yo quiero tener tiempo libre y a mí la hostelería no me lo da. O sea, y es un motor económico en España. Entonces, y escuchas en la radio, en las noticias, que no tenemos personal. Por todos lados, ¿eh? No tenemos personal. Sí, pero luego tenemos una tasa de paro y bueno, hacemos números y no, me termina no terminamos de encajarlo. Yo tengo estudiantes que entraron en el mercado de la hostelería, graduados, de la universidad, y en 3 años se fueron a Amazon, a startups tecnológicas. Y luego, porque todo este tema tecnológico entendieron una cosa muy importante, que es que el ADN de la hospitalidad es fundamental en todas las industrias. El ADN de servicio que tenemos en la hostelería, el Hospitality DNA, es una cosa que le funciona a todas las industrias a día de hoy. Porque es lo que los clientes están buscando también. Ujú. Porque es lo que las nuevas generaciones también están buscando. Vincularse emocionalmente con una marca más allá de el acto comercial. Entonces, si la empresa quiere ser competitiva, ya no te digo a un medio plazo, a un largo plazo, pero a un medio plazo, necesitamos entender que es que estas personas, que tu mejor fuerza de venta en un restaurante siempre va a ser tu personal. Siempre será tu personal. Entonces, entender a tu personal, si tú quieres hacer más dinero, tienes que entender a tu personal. Esto pasa por aquí. Y tu personal no necesariamente está buscando dinero. No necesariamente está buscando formación todo el tiempo. Está buscando motivaciones más allá del trabajo, compaginar su vida laboral con su vida familiar, sea cual sea. Porque ya ni siquiera te hablo de los 2 días o el turno partido, festivos o el turno partido. Te estoy hablando de realmente integrar, o sea, ser capaces de decir, yo si tengo que venir 5 días aquí, si voy a estar, si hay una serie de tareas que yo puedo hacer desde el ordenador, ¿por qué tengo que venir aquí? Lo cuestionan todo. Te lo cuestionan, te lo cuestionan. Entonces, aquí tenemos 2 opciones como tejido empresarial. O no nos cuestionamos eso, seguimos adelante, fichamos a otros, etcétera, y entramos como en un bucle de rotación, o nos cuestionamos realmente qué podemos hacer justamente para que este bucle se rompa y podamos generar un ambiente que al final, esa cultura organizacional de la que yo te estaba hablando, donde realmente ellos se sientan vinculados. Las, las, la generación de ahora no se siente vinculada con las marcas y yo quiero trabajar en esta empresa, en las Big Four y no, absolutamente. Yo quiero trabajar en una empresa que tenga claro cómo quiere impactar en la sociedad y que tenga claro qué es lo que me puede aportar a mí. ¿Qué es lo que me puede aportar a mí la empresa? Pero entonces esa persona se olvida un poco de las necesidades de la empresa. Eso, está pensando demasiado en sí mismo y Sí, poco en los resultados de la empresa. sí. Yo creo que ahí hay... Hay un cierto egoísmo ahí, Sí, yo creo que ahí hay como un porque nos vamos al rechazo. otro extremo, Sí, ahora. sí, sí, sí. Y ahí es donde la empresa tiene que encontrar un justo medio. Pero yo creo que también lo que yo estoy viendo es que los jóvenes salen de la universidad, comienzan a buscar oportunidades, se dan cuenta que aquellas empresas donde realmente apuestan por ellos se sienten vinculados con esto. Y ahí es donde comienzan a desarrollar esa cultura del esfuerzo. Es decir, hay un proceso que yo diría que antes ya estaba bastante estipulado desde el colegio, desde la escuela, ya lo teníamos. Ahora no. Ahora las empresas yo te diría que las empresas tienen tanta responsabilidad en la formación de los jóvenes profesionales como la misma universidad. Las, las,
Los primeros 2 años de vida laboral de un joven universitario son fundamentales para construir el carácter profesional que va a tener. Claro. Y entonces creo que es una reflexión, creo que es una reflexión conjunta que tenemos que hacer. Totalmente. Tejido empresarial, masa crítica universitaria, y tenemos que ver cómo podemos hacer que esto se aproxime justamente para acortar ese crecimiento profesional y que estos estudiantes realmente desarrollen esa capacidad de darlo todo, ¿ya? Porque al final cuando ellos se sienten vinculados, ellos te lo van a dar todo. Son Claro. personas que realmente... Yo creo, yo no sé, pero creo que, al menos en mi empresa, en Choc, me hice esta pregunta hace años, ¿no? Y llegué a la conclusión de que mis empleados tenían que ser partícipes de mi empresa, ¿no? O sea, que al final, como un día te comenté, ¿no? En lugar de que el dueño esté arriba en el triángulo, Sí. yo estoy abajo, estoy en el inverso, y yo me debo a mis empleados. Y los empleados se deben al cliente, al consumidor, ¿no? Es muy complicado. Si tú quieres tener y es mi opinión, si tú quieres tener empleados leales, tienes que abrirles tu casa con lo bueno y con lo malo. Totalmente. Es decir, si la empresa va mal, lo tienen que saber. Y si va bien, también. Y que cada uno vaya... Porque es que si no, creo que pasa esto que dices, ¿no? Se desencaja, ¿no? Hay un empleado que busca, pues tiene unos objetivos, pero la empresa tiene otros. Entonces ahí hay un choque, genera una frustración. Y tú tienes que unirlos, ¿no? Y eso es muy complicado, sobre todo con una cultura en la hostelería, que tú lo sabes mejor que nadie, Sí. es compleja. Compleja por horarios, es compleja por miles de cosas, ¿no? Sí, yo creo que es compleja, es compleja, pero la transformación es muy necesaria. Ya hay muchas empresas que lo han hecho. Hay muchos restaurantes, grupos de restauración, hoteles independientes, grupos hoteleros que ya están dando ese salto. O sea, ya están entendiendo que el cambio no es que lo quieras o no lo quieras, la pregunta es cuándo vas a entenderlo, ¿ya? Al final, una empresa, más allá del propósito y del impacto que pueda tener en una sociedad, lo que quiere es ganar pasta. Y eso es válido. Es que la función de la empresa es justamente generar riqueza. A mí me parece maravilloso. La empresa lo que tiene que entender es que para generar más riqueza necesita comprender esa transformación generacional que estamos viviendo. Totalmente. Que hubo un par de generaciones, 40, 50 años atrás, que no tuvieron esos cambios. Y ahora los estamos viviendo. Fernando, antes había motivaciones intrínsecas para seguir en una empresa, incluso si estabas puteado. Uh-huh. Tenías una hipoteca, tenías un Había coche, miedos. había miedos. Ahora no hay miedo. Es que hemos empoderado demasiado a la gente. Claro, ahora un joven, su proyecto de vida, algunos sí, pero muy seguramente no es, ellos no se plantean casarse, tener hijos, coger una hipoteca y tira para adelante. No. ¿Ustedes qué quieren ser? Algunos me dicen, yo quiero ser feliz. ¿Y eso qué quiere decir? No lo sé, estoy buscándolo. Vale, pues vale. Sí, no. Y esta es, o sea, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero esta es la generación. Dentro de esa generación, dentro de ese amalgama de motivaciones y esas cosas variopintas, hay gente muy potente. Hay gente que se piensa las cosas diferente. Hay personas hay jóvenes que el nivel de curiosidad, al momento en que tú los empoderas, son capaces de transformar, pero dar un salto cualitativo muy importante en las empresas. Entonces, las empresas que lo entienden son capaces de asimilar a estas personas, ponerlas en puntos donde no necesariamente, no todo vale para todo. Entonces, hay que entender dónde las podemos poner para que realmente esas palancas de transformación se puedan dar. Las empresas se tienen que preocupar hoy en día de vincularse con los empleados y descubrir su talento. Totalmente. Rápidamente. Totalmente. O sea, una empresa que no... Y esto yo lo veo mucho en la hostelería, no se preocupan lo suficiente por entender cuáles son las mejores posiciones para sus empleados. No todo el mundo vale para todo.
Pero en el momento en que entiendes a tu empleado Ujú. y eres capaz de armonizar de alguna manera la motivación de la empresa o el objetivo de la empresa con los objetivos personales, con el propósito del empleado, Se es que clava. la clavas. Y es tan sencillo como, y muchas veces es una cuestión de turnos, una cuestión de partidas o una cuestión de departamentos, y se puede hacer. Que es mucho más interesante hacer eso Sí, sí, sí. que buscar gente de fuera. Y eso está más que comprobado. Hay que... Entonces, la pregunta que yo planteo, y a mí que me gustaría que no tengo tampoco la respuesta, sino que es un debate abierto, y es decir, ¿cuál es la responsabilidad que asume la empresa en la formación de las nuevas generaciones? ¿Y cuándo la quiere tomar? ¿Cuándo la quiere asumir esa responsabilidad? O la asumimos, o nos acercamos mucho, el tejido empresarial, nos acercamos mucho a la academia y lo hacemos en conjunto, Ujú. que en este caso en el SET es un poco lo que queremos hacer, con toda la parte de innovación, trayendo tejido empresarial, mostrándole a los estudiantes que podemos generar retos muy rápidos y ellos pueden aportar mucho valor, hacer quick wins en empresas. O hacemos esto, Ujú. o ellos verán cuando quieren dar salto, pero cuando quieren dar el cambio. Pero mientras tanto, tendrán mucha rotación, tendrán mucho problema para hacer encajar nuevas generaciones con viejas generaciones, porque luego, además de todo esto, hace encajar a un chico de 23 años que te está hablando, que te está pensando de esta manera con una persona que tiene 57, 60, que también son válidos, que también son Total, necesarios, total. que tienen mucho por enseñar a las nuevas generaciones y tiene que haber un diálogo. O sea, yo creo que aquí tenemos que entender las diferencias generacionales no como una pirámide más jerárquica, sino como un elemento horizontal. Totalmente. Esto es fundamental. Y el hecho de que tú seas el director general no quiere decir que te las sepas todas, muy al contrario. O sea, escúchalos más, entiende más estas generaciones, las nuevas, entiende más los temores de las antiguas y genera un diálogo, genera un debate dentro de la empresa. Porque al final lo que se van a cuestionar es cómo mejoramos la empresa, cómo mejoro mi puesto de trabajo. Muy bien. Y que eso va a impactar absolutamente en tu cuenta de explotación. Entonces, es un círculo virtuoso. Completamente de acuerdo. Álvaro, nos quedan minutos, ya sabes, aquí pasa, en Voces con Fondo pasa todo súper rápido, pero solo te quería preguntar, nada, una cosita. ¿Qué te han enseñado a ti los alumnos? ¿Qué me han enseñado los estudiantes? Así, rapidito. A cuestionarme, mi forma de enseñar todo el tiempo. Te han cambiado. Pues, totalmente. Ellos me han transformado y me siguen transformando y yo creo que el gran legado que ellos han dejado en mí, yo siempre se los digo, yo creo que yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Porque yo aprendo cómo mejorar ese proceso con las nuevas generaciones, con los que vienen más atrás. Y eso para mí es un regalo muy grande. Es muy, muy grande. Pues yo creo que has dado con la clave, que los empresarios seamos Álvaro y permitamos que los empleados nos ayuden y nos enseñen a ser, pues, mejores personas, mejores empresarios, vayamos de la mano. Pero yo creo que la clave es que pues intentemos ser tú, ¿no? Sí, sí. Y ya te digo yo, te aseguro que ganará mucho más dinero. Claro. Pues nada, Álvaro, como siempre se nos ha quedado corto este periodo de tiempo y desde Choc, pues como sabes, hacemos cosas con cariño, sin gluten, y te he preparado, bueno, yo no, te lo han preparado mi equipo, un cinnamon roll. Muy Y bien. como eres colombiano, he pedido que sea con maracuyá. Wow. Muchísimas Así gracias. que espero que lo disfrutes. Muchísimas y gracias. Ha sido un súper mega placer tenerte aquí, de verdad, te lo digo. Muchas gracias y gracias por la invitación. Espero continuar. Tenemos que despedir el capítulo de hoy. Se me ha hecho cortísimo. Álvaro, como habéis podido comprobar, pues es una esponja. Vienen nuevos capítulos, vienen gente espectacular, y nada, os espero con todo el cariño y con las ganas de seguir aprendiendo también de vosotros.